Buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Heredia Bayonas, soy catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y también vicedecano de Estudiantes de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias, de cuyos grados voy a relataros durante unos minutos en qué consisten los grados que se estudian en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. Las titulaciones que tenemos en nuestra facultad son 8. 6 grados estándar y otros 2 grados que en realidad son dobles grados, como vamos a remitirnos en los siguientes minutos. Está el grado de biología, grado en bioquímica, grado en ciencias ambientales, grado en química, ingeniería química, matemáticas y 2 dobles grados en ingeniería informática y matemáticas, ingeniería y tecnología de telecomunicación y matemáticas respectivamente. Es evidente que estos 2 últimos grados están en relación y, por supuesto, en donde forma parte también la Escuela de Ingeniería Informática y también la Escuela Técnica de Telecomunicaciones. Una breve historia que siempre me gusta en estas presentaciones dar sobre nuestra facultad es que nuestra Facultad de Ciencias va a cumplir 50 años en el año 2024. Es la segunda facultad en antigüedad de toda la Universidad de Málaga y en concreto los estudios de química y matemáticas son quizás de los más antiguos que también existen en nuestra Universidad de Málaga. Todos son grados de titulaciones que podemos hablar científicas, en ciencias. Y la palabra ciencia hoy día está de moda, sin lugar a dudas, sobre todo después del año de pandemia que tenemos, pero siempre hay algo en común a pesar de la gran diversidad de estos grados, como vamos a ver en los minutos siguientes. Creo que hay algo en común que debemos de tener presente, de tener en cuenta. ¿Qué es lo que tienen en común? Todas las titulaciones científicas, y por eso pongo esta referencia, esta cita que aparece en la diapositiva, todas las formaciones, las titulaciones científicas, de alguna forma tratan de hacer preguntas correctas sobre el mundo que nos rodea. Al contrario de lo que pueda pensar la mayoría de las personas, o incluso equivocadamente algunos de vosotros que estáis estudiando ya un bachillerato próximo a ciencias, el científico, él no da las respuestas correctas. El científico, su misión no es dar respuestas frente a las señales del mundo que nos rodea, sino justo hacer las preguntas correctas que nos lleguen a respuestas que van a ser totalmente provisionales y que nos llevarán a nuevas preguntas para avanzar en el conocimiento del mundo que nos rodea. Pensar sobre esta frase que aparece aquí, sobre todo aquellos que tenéis vocación científica, porque realmente, insisto, el científico nato, es aquel que hace las preguntas mejores, las preguntas más correctas. Y vamos a pasar a relatar cuáles son las características principales de los 6 grados, de los 8 grados en realidad, que se estudian en nuestra Facultad de Ciencias. Voy a dar una pincelada de cada uno de ellos sin ponerme ningún detalle de qué se estudia exactamente, qué asignaturas y qué orientaciones se da, porque sería demasiado largo. En primer lugar, y el orden es lo de menos, está el grado en biología. ¿Qué se estudia en biología? Como su propio nombre indica, biología tiene un prefijo claro, bio, que es vida, y logía, que en este caso es logos. Es el tratado de la vida, el estudio de la vida. Y efectivamente, el biólogo, la biología, estudia los seres vivos desde todas las perspectivas que podamos intuir. ¿Qué perspectiva? La perspectiva que yo suelo denominar macroscópica, que es macro, es grande, la que vemos, las plantas, los animales, el espacio natural que nos rodea, y también, muy importante, la microscópica, es decir, aquello relacionado con la vida que no vemos. Por ejemplo, los microbios, los virus, los microorganismos y también a nivel molecular. Por eso, un estudiante de biología tiene que saber asignaturas, o yo diría disciplinas tan amplias como son la botánica, el estudio de las plantas, la zoología, el estudio de los animales, la ecología, la relación de todo esto con el medio ambiente, y a la vez estudia microbiología, micro viene de microbio, de micro, lo pequeño, estudia bioquímica, por supuesto, y estudia virología y otras disciplinas que van, insisto, desde lo pequeño a lo grande, pero siempre tratando de hacer las buenas preguntas para dar respuestas sobre el ser vivo, que es realmente lo fascinante que tiene el mundo que nos rodea. Todo eso se ocupa el grado en biología. Las asignaturas básicas, parece que voy a ir muy rápido en este tipo de diapositivas, tiene unas asignaturas básicas, lógicas, que es común a todos los grados, como es una formación mínima en matemáticas, en física, en química, también hoy modernamente informática y estadística, y ya asignaturas específicas. Grado en bioquímica. El grado en bioquímica lleva con nosotros, cuando digo nosotros en la Facultad de Ciencias, alrededor de 8 años.
Es un grado que para acceder a él, como probablemente sepan la mayoría de los estudiantes que me están escuchando, tiene una nota de acceso realmente alta. Quizá creo que era la segunda o tercera nota dentro del ranking de la Universidad de Málaga. La bioquímica tiene el prefijo bio, es decir, de vida. Por tanto, alguien traduciría rápidamente como la química de la vida. Y efectivamente, el grado en bioquímica estudia la química de la vida. Pero ojo, no lo confundamos. Es estudiar la vida como las ciencias biológicas o la biología, pero desde un punto de vista exclusivamente molecular, a nivel de química. Al bioquímico le interesa la química de las reacciones que tienen lugar en nuestro entorno, en todos los seres vivos, en nuestro interior. Pongámoslo como un ejemplo, en cualquiera de nuestras células están ocurriendo ahora mismo, mientras yo hablo y vosotros me estáis escuchando, una cantidad de reacciones tremendas que conllevan a dar energía, a que yo pueda ver, que yo pueda hablar, que pueda concentrarme y vosotros escucharme. Todos esos parámetros, todas esas reacciones, que son también realmente fascinantes de su estudio, es lo que estudia la bioquímica. Que además tiene una actualidad tremenda, porque en el grado de bioquímica, tal como lo estudiamos aquí en Málaga, tiene dos recorridos distintos. Uno es un grado de bioquímica aproximado a la biomedicina, que está muy de moda, como todos sabéis. Realmente toda la investigación actual que se hace en virología, el virus, la pandemia, etcétera, las enfermedades realmente dramáticas en nuestra modernidad, como es el cáncer y otras, pues necesita de bioquímicos para estudiarla a un nivel molecular. Y también está la ruta, nosotros lo llamamos ruta de biotecnología, es decir, la aplicación del estudio de la bioquímica a procesos tecnológicos que ayuden a nuestra sociedad. Todo eso estudia el grado en bioquímica, diferenciándolo claramente, pienso, del grado de biología. Grado en ciencias ambientales. Este grado, que es el tercer grado que voy a enunciar, es un grado un poquito especial, porque es lo que yo le suelo llamar el más interdisciplinar de todos. El ambientólogo, que así se llama el que estudia ciencias ambientales, tiene una finalidad, un objetivo concreto, y es estudiar la relación del ser humano, de nosotros, con la naturaleza, con el medio ambiente, desde todos los puntos de vista. El ser humano consigo mismo y con la naturaleza, por supuesto. Y para ello tiene que estudiar disciplinas o asignaturas tan variadas como estudiar, por supuesto, química, tiene que estudiar botánica, tiene que estudiar ecología, tiene que estudiar geografía física, es decir, de qué está hecho el mundo, nuestro panorama que nos rodea, pero tiene a la vez que estudiar también asignaturas tan importantes como derecho, porque realmente hay una legislación, no solo a nivel nacional ni autonómico, sino incluso a nivel europeo, de cómo realmente trasladar la construcción humana, lo que hace el ser humano, al medio ambiente. Es una carrera fascinante también, muy bonita, muy moderna. Es una carrera que muchos dicen que es emergente. De hecho, antes del siglo XXI apenas existían centros, incluso en el mundo, que estudiaran ciencias ambientales. Ahora hay varias facultades en España y en muchos países, por supuesto, pero es una carrera muy interdisciplinar, como he dicho. Se necesitan asignaturas que incluso compañeros y departamentos de otras facultades, no solo la Facultad de Ciencias, tienen que venir a trabajar con nosotros y a enseñar estas disciplinas por el mismo origen interdisciplinar del mismo grado. Grado en Química. El grado de Química es uno de los más históricos que se estudia en nuestra Facultad de Ciencias. ¿Y qué es la química? ¿Qué estudia la química? La química es una disciplina básica. Cualquiera que estudie algo de ciencia sabe que la química le toca alguna vez en la vida. La química se puede definir de una forma muy simple, muy sencilla. La química estudia la materia, así como cabe. La materia. ¿Y qué es la materia? Pues la materia es todo lo que podemos tocar y oler y ver y que nos rodea. Es decir, es ambiciosa lo que estudia la química. Ahora bien, estudia la materia, desde dos puntos de vista. Lo que se llama el cualitativo, es decir, de qué está hecha esa materia, qué átomos la forman, qué componentes la forman, y cuantitativo, lo cual es también muy interesante, es decir, una vez que sabemos que la forman X, Y y Z, qué cantidades de X y Z forman parte de un trozo de materia. Pero si fuese eso solo, la química a lo mejor hubiese agotado su recorrido pues hace bastantes años. Pero es que la química también, y muy importante, no solo estudia la materia, sino que estudia las transformaciones de la materia. Esto es muy importante y quizás no es tan evidente para el ciudadano medio. La química estudia cómo la materia se transforma de una forma espontánea,
que existe, por ejemplo, en nuestras células, o de una forma, por decirlo de una forma, dirigida, hecha por nosotros, por el mismo hombre. Por eso, cada día, y no exagero absolutamente nada, se conocen cientos de nuevos compuestos químicos, de cualquier índole. Se conocen una cantidad tremenda al cabo del año de millones de compuestos químicos. Y es que la química crea su propio objeto de estudio. Fijaros la frase que acabo de decir. Es casi la única ciencia que crea su objeto de estudio. Hace reacciones, me da un compuesto nuevo A, que a su vez puedo derivarlo en B, en C, en D, con aplicaciones diversas, o simplemente por estudiar a nivel básico de qué va ese compuesto, etc. Para eso sirve el grado de química. Grado en ingeniería química. Fijaros el detalle, que es el tercer grado, llevamos ya 4, creo, en el cual la palabra química aparece. Vimos bioquímica, acabamos de ver química, y ahora decimos grado en ingeniería química. La química presente, eso está clarísimo. La química con todo lo que acabo de decir, pero hay una palabra que le precede, ingeniería. Todos sabemos más o menos qué es la ingeniería, y para que de alguna forma nos vayamos a un concepto mucho más elemental, como yo les digo a los estudiantes, ingeniería viene de la palabra ingenio. El ingeniero ingenia, es decir, de alguna forma proyecta, fabrica, crea procedimientos, en este caso químicos. ¿Para qué? Evidentemente no va a proyectar cosas que no sirven para nada. El ingeniero químico es muy práctico, va a proyectar, va a crear compuestos que sirven de alguna forma a la sociedad actual. Sin ir más lejos, todo lo que nos rodea, por ejemplo, de componentes plásticos, de componentes de barnices, de colores, de tejidos, de una gran diversidad que hay de materiales que hay en nuestro mundo moderno, se debe al estudio de ingeniería química, no quepa duda. Hay que saber mucha química para ser ingeniero químico, por supuesto. Casi todas las asignaturas que se puedan estudiar en un grado de química se tienen que estudiar a distintos niveles en un grado de ingeniería química, pero con una diferencia. El ingeniero químico realmente, de alguna forma, tiene que proyectar o tiene que, de alguna forma, llevar a cabo esos procesos pensando en grandes cantidades. Como yo le digo a los estudiantes, mientras la química estudia, trabaja en un laboratorio donde le basta 1 gramo, 2 gramos, 2 mililitros de una sustancia, el ingeniero químico tiene que proyectar para obtener 2 toneladas, 3 toneladas, 10 toneladas de una determinada sustancia. Gran diferencia. Dicho de otro modo, el matraz típico que todos sabemos que trabaja un químico, en el caso de un ingeniero, es un reactor que puede ser tan grande como habitaciones de 50, 60 o 70 metros cuadrados, por donde hay una entrada de producto, una salida de producto, una entrada de reactivos, se calienta aquello, se le da luz, no se le da luz, etcétera, etcétera, etcétera. Todo a gran escala. El ingeniero químico es el químico a gran escala, sin lugar a dudas. Grado en matemáticas. Quizás sea el más difícil de definir, porque yo he visto incluso a compañeros matemáticos que yo les digo, bueno, defíneme un poco de qué va la matemática. Al contrario que la química, que por ejemplo la hemos definido de una forma muy clara, igual que los otros grados, caramba, matemáticas, ¿cómo vamos a hacerlo? Voy a intentarlo. Por cierto, tengo que decir que el grado de matemáticas es uno de los más aceptados en los últimos 10 años en nuestra facultad. Hay un buen número de estudiantes que acceden, la nota media de acceso es relativamente alta, según tengo entendido, y es un grado donde los egresados, es decir, los graduados que surgen, los doctores en matemáticas, tienen realmente una aceptación social realmente importante. De hecho, hay mucho trabajo hoy día en muchas empresas para matemáticos, directamente para matemáticos, al contrario de lo que ocurría hace 20 o 25 años. ¿Pero qué es la matemática? Si nos vamos a su nombre, matemática viene de una palabra griega que es matema, tal como suena, que significa sencillamente conocimiento, así tan sencillo, conocimiento. De hecho, la matemática nace en la antigua Grecia, como probablemente sepan algunos, ya la escuela griega de Pitágoras, las escuelas griegas también de Aristóteles, tenían, o de alguna forma, tenían como estudio lo que llamaban ellos la matemática propiamente dicha. Y la matemática parte siempre de conceptos abstractos. A partir de un axioma es algo que está establecido y que se da por verdad absoluta, a partir de determinado axioma, la matemática con razonamientos lógicos, con razonamientos y desarrollos lógicos, llega
pues a darle una interpretación o a relacionar conceptos tan abstractos como números, como figuras geométricas, como iconos. Todo eso es lo que estudia la matemática. Todo muy abstracto. Pero hoy día esa abstracción que tiene la matemática es fundamental en campos tan importantes como la inteligencia artificial, que está muy de moda, como todos saben, en la misma banca, es decir, en los estudios financieros y en las finanzas se necesitan matemáticos para trabajar bien con los datos de los que se disponen. Los famosos algoritmos, que todos habremos escuchado esa palabra, los desarrollan, los estudian matemáticos. Los algoritmos son ecuaciones, al fin y al cabo, que relacionan 1, 2, 3, 4 conceptos, variables, para ver cómo de alguna forma están relacionados y cómo podemos pronosticar. Y sin duda, por ejemplo, la astrofísica, seguir mucho más lejos, pues realmente también hace acopio de lo que es la gran matemática, sin lugar a dudas. Matemática es un grado realmente interesantísimo y que tiene su personalidad propia, algo retirada, si bien es verdad, de los 5 grados que acabamos de ver. Como voy hoy en de tiempo, me gustaría decir algo más sobre la matemática, porque de alguna forma engloba a los grados anteriores a lo que voy a decir. Fijaros bien, lo realmente importante, yo diría que fascinante de la matemática, es que las leyes naturales, las leyes que estudian la física, la química, la misma biología, la bioquímica, por supuesto los ingenieros, etcétera, se traducen en ecuaciones, todos lo sabemos. Los estudiantes que estáis estudiando física, química, estáis manejando ecuaciones matemáticas. Es decir, los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos que estudian el mundo que nos rodea, se ajustan a ecuaciones matemáticas. La ley de Newton, la ley de la gravedad, la ley de movimiento de los planetas, la ley del movimiento de los líquidos, los gradientes de temperatura, la meteorología, todo se basa en ecuaciones. Y y pensar sobre ello, yo diría que realmente mágico, es que los fenómenos de la naturaleza se pueden estudiar con ecuaciones matemáticas, porque pensar por un instante que a lo mejor no fuese así, con lo cual sería caótico, más que caótico, el estudio de la ciencia o de lo que ocurre en el mundo que nos rodea. No es que podamos pensar sobre eso. La importancia de la matemática, no solo por sí misma, sino como de soporte realmente formal a todas las ciencias que podamos considerar. Y ya por último, en los 2 últimos minutos, solamente te quiero dedicar unas palabras a los dobles grados de Ingeniería Informática y Matemáticas y al doble grado de Ingeniería, Tecnología de Telecomunicación y Matemáticas. La gran diferencia con los grados anteriores es que los grados anteriores son todos de 4 años, no lo he dicho antes, pero es, como sabéis, la duración estándar de un grado, y estos dobles grados son de 5 años. Solo que la gran ventaja que tiene el que salga egresado con estos dobles grados es que es graduado en Ingeniería Informática y graduado en Matemáticas, o de Ingeniería de Telecomunicaciones y graduado en Matemáticas. Tiene una doble carrera, por decirlo de alguna forma. Obviamente, la perspectiva laboral de los dobles grados es realmente muy atractiva, es muy buena. Sí os comunico de que hay un número clausus importante para acceder a estos dobles grados. Creo recordar que estamos en 15 estudiantes, aunque se ampliará próximamente quizás a un número un poco superior, 20 o 25, y por supuesto la nota de acceso, estoy hablando de selectividad, etcétera, es muy alta, probablemente tan alta o más como la carrera de medicina. Pero sin duda vale la pena entrar en pensar sobre ello. Por supuesto, y ya casi termino, la asignatura que pueden cursar los estudiantes de los dobles grados, pues oscila entre asignaturas clásicas de la escuela de ingenieros y las asignaturas clásicas también estándares que están en el grado de matemáticas de nuestra facultad. Incluso los estudiantes pasan la mayor parte del tiempo en la escuela de ingeniería, después se vienen aquí, me refiero a nuestra facultad de ciencias, en fin, es una carrera unas carreras un poquito especiales. Y ya por último creo recordar, pues solamente salidas profesionales y ya terminamos, estamos en los 19 minutos prácticamente que me han aconsejado para esta disertación que os estoy dando. Las salidas profesionales comunes a todas las carreras, siempre la docencia, no cabe duda. Hay vocaciones docentes, me consta. Investigación, ese I+D que veis ahí, es investigación más desarrollo. Entrar en la administración pública, en consejería, en ayuntamientos donde hay departamentos ya de gestión ambiental, de ambientólogos, incluso de químicos para análisis, etcétera, etcétera, y por supuesto en la industria. Y después específicas para cada grado, pues ya
de alguna forma, si tenéis alguna cuestión al respecto, podéis consultar a vuestros asesores en los institutos o en vuestros colegios, que seguros que os pueden indicar más al respecto, o sencillamente escribirnos aquí a la Facultad de Ciencias. Estamos en la red, por supuesto, en la página web de nuestra facultad, y con total rapidez os responderíamos acerca de cualquiera de las preguntas que podéis hacernos. Muchas gracias por vuestra atención y espero veros a algunos de vosotros por aquí en los próximos años. Gracias.